¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. ¿Chino? ¿Qué chino? Así funciona esto. Hola, hola, hola. Hola, Ana Comellas, ¿cómo estás? Hola, Juanra Lucas, muy bien. Bueno, pues te gusta empezar este podcast, que empieza siempre bailando, ¿no? Sí, claro. Esta musiquita es inevitable. Bueno, pues hablamos de dinero, que el dinero, como todo, pues tiene un precio. Todo tiene un precio. El dinero también. ¿Cuál es? ¿Qué es esto de que tiene un precio? ¿Cómo se fija? ¿De qué depende que pedir un crédito, que al final es pedirle dinero al banco, me cueste más o menos? ¿Qué son los intereses? ¿Y para qué sirven? ¿Y por qué para contener la inflación? Es decir, cuando suben los precios hay que subir los tipos de interés. Así funcionan los tipos de interés, que no son personas, para la economía al menos no son personas que puedan tener un cierto atractivo. Los tipos de interés son otras cosas. Te hago muchas preguntas, pero lo resumo todo en una para ir empezando. Querida Ana, ¿qué es un tipo de interés? Venga. No me mires a mí, hablamos de economía. Hablamos de economía, sí. Este tipo de interés además hace muchas preguntas, parece un niño de 4 años. Pero vamos a coger la primera, como siempre. Empezamos por el principio. Mira, el tipo de interés es el precio que se paga por disponer de una cantidad de dinero durante un periodo de tiempo. Si lo equiparamos con un servicio, alquilar un coche, por ejemplo, sería la tarifa que le pagamos a la empresa de alquiler por tener el coche a nuestra disposición, yo qué sé, una semana, por ejemplo. Para el que presta el dinero, el prestamista, el interés que cobra es su rentabilidad, la rentabilidad que obtiene por ese dinero. Es el beneficio que tiene por haber prescindido de él durante un tiempo. Y dejármelo a mí. Eso es, sería la empresa de alquiler de coches. Para el que toma prestado el dinero, el prestatario, el interés que paga es el coste que tiene para él ese dinero. En el ejemplo más simple, imagínate que me prestas 1.000 euros para que te los devuelva dentro de un año. Cuando pase ese año, acordamos que te devuelve... 1.000 euros, me voy a apuntar. Apunta, sí, por favor. Que no se nos olvide. Ana Comellas, 1.000 euros si me los tiene que devolver el año que viene. Vale, ya está. Eso es. Acordamos que te devolveré 1.050 euros. Apúntalo ahí también, Juanra. Así que los intereses van a ser de 50 euros y eso significa que el tipo de interés es del 5%. Tú fíjate todo lo que te voy a devolver. O sea, claro, 1.000. Me devuelves un año 1.050, es un 5% anual. Vale, perfecto. Ya sabemos entonces lo que es el tipo de interés. Ahora, lo siguiente, ¿cómo se determina? ¿Por qué y cómo fijo yo ese porcentaje? ¿Te cobro un 5 y no un 12 o un 4? Pues mira, para decir el tipo de interés que aplicamos a una operación, el que presta en dinero tiene que tener en cuenta varias cosas. La primera sería el riesgo que tiene prestar ese dinero. Vale. Va a depender de la cantidad de dinero que se pida y de la capacidad que tenga la persona a la que se le presta de generar ingresos. No es lo mismo pedir dinero para hacer un gasto, compras a plazo con una tarjeta de crédito, por ejemplo, que una inversión, ir a hacer una reforma en mi casa que va a revalorizarla. Tampoco es lo mismo pedirlo con la garantía de una nómina, que es un préstamo personal, que con la garantía de un bien, una hipoteca. No es lo mismo también pedirlo una sola persona que varias solidariamente, porque mira, me voy a adelantar un poquito, pero voy a hacer un apunte. Cuando pedimos una hipoteca entre dos, que sabes que es el verdadero matrimonio... Sí, exacto. Tú piensas que si pides 200.000 euros, cada uno tiene que pagar 100.000. Eso es. Y que la deuda que va a constar en esa persona, en el CIR del Banco de España, son 100.000 cada uno. El CIR es donde se registra las deudas que tenemos todos los españoles. O sea, que hay un registro en el Banco de España donde la deuda hipotecaria que yo tengo o la deuda hipotecaria que tiene cualquiera de los que nos está escuchando en España está registrado. Está registrada. O sea, entonces, se llama CIR. Sí, cuando alguien va a pedir un préstamo, pues normalmente te piden que des tu aprobación para que ellos consulten al CIRB. Pues ahí no aparecen 100.000 cada uno, ahí aparece el total de la deuda para cada uno. O sea, a cada uno le aparecen 200.000. ¿Por qué? Porque una deuda solidaria significa que solidariamente los dos respondemos por el total de la deuda. ¿Qué es lo que se garantiza así el que presta? Pues que si no la puede cobrar de uno, la puede cobrar de otro, pero prefiere poder cobrar el total de uno de los dos
que una mitad de cada uno. Está claro. Tiene menos riesgo. Si uno de los dos tiene capacidad de pagarlo y el otro deja de tenerla porque pierde su trabajo, por ejemplo, va a ir a pedirle el total a la que pueda pagarlo. Eso es una deuda solidaria, que la solidaridad es muy bonita, Ya, pero cuando para se trata deudas de una no. deuda, no. O sea, que eso es, digamos, una garantía que la banca se crea para cobrar esa deuda. Eso es, bueno, una garantía que no solo que la banca se crea, sino que efectivamente es más interesante pedirlo entre dos también. Sí, no, claro, sí, pero para la Pero hora- sí, es una garantía adicional, efectivamente. Bueno, por tanto, eso es la solidaridad entendida dentro de lo de los tipos de interés, que es muy particular también. Yo te acabo de prestar. Ujú. Cuantas más posibilidades haya de que no me devuelvas todo el dinero o de que me lo devuelvas tarde, mayor interés te pediré yo porque estoy corriendo un riesgo mayor. Exactamente, Juanra. Porque efectivamente, Sí. cuanto más riesgo, O sea, ese sería el primer elemento. ese sería como que fija sí, el tipo. de digamos, interés. la regla de tres Vale. que rige los tipos de Vale, pero interés. hay más. Hay más. Otra sería el coste de oportunidad que tiene el que presta el dinero. El coste de oportunidad es lo que tú dejas de ganar por haber elegido lo que has elegido. ¿Vale? Te sigo contando ahora para que lo veas más claro. Tú, en vez de prestarme a mí los 1.000 euros, podrías haber invertido, no sé, en letras del Tesoro, por ejemplo. Claro. Si las letras del Tesoro te dan una mayor rentabilidad, pues tu coste de oportunidad sería efectivamente esa rentabilidad que dejas de ganar. Claro. También en ese coste de oportunidad estaría, imagínate que tú necesitas ese dinero para algo a mitad de año, ¿vale? Tú tendrás que ver esa cantidad de dinero si la vas a necesitar o no, porque eso también te va a suponer parte del coste de oportunidad. Cuanto más tiempo me estés dejando el dinero, más coste de oportunidad Claro, podrías menos voy a tener, poder disponer de él. menos vas a poder disponer y tenderás a cobrarme un interés mayor. Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta, que está ahora muy de actualidad, es la tasa de inflación esperada, ¿vale? Que determina el valor del dinero al inicio y al final del préstamo. Porque tú me prestas 1.000 euros hoy Ujú. y mañana recibirás, mañana dentro de un año, 1.050. Eso es. Tienes que ver lo que puedes comprar con 1.000 euros hoy y lo que puedes comprar con 1.050 euros mañana, ¿vale? Porque lo que tú quieres es que tu poder adquisitivo no se haya visto perjudicado en el transcurso de este año. Claro. Mira, por ejemplo, tú imagínate que con 1.000 euros hoy puedes comprar un par de billetes de avión a Nueva York, ¿vale? Lo que tú esperas es que con 1.050 euros dentro de un año compres al menos los 2 billetes y te puedas tomar un café en el aeropuerto. Como poco. Claro. Como poco. Si crees que dentro de un año los billetes van a costar 1.080 porque hay mucha inflación, vas a preferir no prestarme el dinero e irte a Nueva York ahora, porque Claro. ahora te salen más baratos los billetes, ¿no? O sea, por tanto, tenemos el coste de oportunidad, el riesgo, lo que decías antes, que si no he entendido más un poco la ley de oferta y la demanda, pues si en vez de prestártelo a ti invierto en bonos Eso del Tesoro, es. por ejemplo, puedo ganar más, la inflación y más... Y la duración, Ajá, que vale. lo hemos ya apuntado antes, ¿vale? Que la duración o plazo del préstamo va a influir un poco en todos los factores anteriores. Cuanto más tiempo el prestamista tenga su dinero prestado no disponible, mayor coste de oportunidad tendrá, mayor riesgo va a asumir y se enfrenta a más incertidumbre con la inflación. Perfectamente entendido. Ya tenemos el tipo fijado. Ahora, supongo que hay dos tipos. Fijo y variable, es lo que yo recuerdo de algunos contratos con el banco. Eso es, hay dos Interés fijo e interés variable. Dos tipos de tipo, efectivamente. Exacto. ¿Vale? El elegir un tipo u otro se elige en función de la situación económica del momento. Un tipo fijo implica que se aplica el mismo porcentaje de interés durante todo el tiempo que el dinero está prestado, ¿vale? Entonces, como no sabemos lo que va a pasar dentro de un año, un tipo fijo se aplica normalmente a operaciones a corto plazo, a un año menos, o en condiciones económicas muy estables, y es a medio o largo plazo. Ahora estábamos viendo que hasta ahora empezaban a estar otra vez en oferta por los bancos, ofertado por los bancos, las hipotecas a tipo fijo, que es extraño. Vamos, extraño. Normalmente, como una hipoteca es a tanto tiempo, pues te suelen ofrecer variable. Pero bueno, es verdad que la situación económica era muy estable y se estaban ofreciendo. Tío, esos 1.000 euros que yo te prestaba al 5% de interés, Eso un es año un tipo- es un tipo fijo. Eso Vale. es, un tipo fijo. El tipo variable, pues
el porcentaje de interés varía a lo largo de la vida del préstamo. Normalmente se relaciona con otro tipo de interés de mercado para que tenga en cuenta la situación económica de cada momento. Y se le suma un porcentaje fijo que se llama diferencial. ¿Vale? Entonces es el Euribor más 5. Pues ese más 5 es el diferencial. Y el Euribor es... ¿Has dicho Euribor? He dicho Euribor. ¿Qué es el Euribor? ¿Qué es el Euribor? Mira, pues el Euribor es el tipo de interés medio al que se prestan dinero los bancos del eurosistema, ¿vale? Los bancos entre ellos también son prestamistas y prestatarios, se prestan dinero. Luego lo vamos a explicar un poquito mejor. Pero bueno, efectivamente, como los bancos le van tomando el pulso a la economía, pues si ven que hay más riesgo, se van a subir el tipo de interés y por lo tanto todo lo que esté referenciado a ese interés va a tener el mismo comportamiento. Que es el que se utiliza en las hipotecas. Es el que se utiliza en las hipotecas, porque precisamente ese diferencial es, hablando del coste de oportunidad, si yo soy un banco, entre prestárselo al banco de al lado y prestártelo a ti, yo del banco de al lado sé muchas cosas y de ti no sé tantas cosas. Entonces, tú para mí tienes más riesgo que el banco de al lado. Te voy a aplicar ese diferencial que digamos que lo que va a hacer es valorar el riesgo que tú tienes frente a prestárselo al banco, frente al Euribor. Ajá. O sea, sí, yo insisto en ello porque nos suena a todos, porque es el que se aplica a las hipotecas a tipo variable y es haciendo esa suma que lo que hace es garantizar o por lo menos fijar el nivel de riesgo y valorarlo. Eso es. Mira, vamos a... Háblame un poco más del Euribor. Sí, vamos a hacer una cosa para que se entienda muy bien. Vamos a equiparar la producción de dinero a la producción de un bien de consumo. ¿Vale? Nos vamos a ir a Valencia, Juanra. Naranjas. Vale. Bien, perfecto. ¿Vale? Entonces, tenemos que hablar, por cierto, Juanra, un día de cómo funciona esto del mercado agrario, porque a mí sí me gustaría saber qué es lo que pasa desde que la naranja sale del árbol hasta que yo me la como en casa, ¿no? La última vez que yo estuve en Denia, que mis padres viven allí, pasé al lado de una huerta, había un árbol de mandarinas que cogí una mandarina, estaba riquísima. Pero es verdad, yo me pregunté, bueno, yo la acabo de coger del árbol. Si siguiera el proceso normal, ¿por dónde pasa esta mandarina hasta que llegue a mi mesa? Pues sí, lo contamos un día. Lo contamos, vemos también márgenes y vemos cómo funcionan las mandarinas. Vale, perfecto. Pues lo anoto también en la libreta en la que en la de apunto las deudas. Me debes así funciona esto una mandarina. Exacto, de ese recorrido de la fruta, productos del campo a la mesa. Ahora estábamos con el Euribor. Venga, pues vamos a simplificar el tema, como todavía no lo conocemos Euribor muy bien. y naranjas. Euribor y naranjas. ¿Vale? Tenemos el agricultor, que es el productor de naranjas, un distribuidor de naranjas que las lleva desde la huerta a la ciudad, un frutero que las vende en su tienda y tú que las compras para comértelas, ¿vale? El agricultor va a tener en cuenta sus costes de cultivo, de regadío, el cuidado y recogida de las naranjas y las va a vender, digamos, a €1 el kilo, ¿vale? Lo vamos a hacer todo muy sencillito. El distribuidor las va a comprar a ese precio, a €1 el kilo, y se las va a vender al frutero, pero entre medias le va a sumar los costes de llevarlas, pues no sé, en un camión refrigerado, lo que le cuesta el combustible, contratar un camionero, un transportista. Hay naranjas que se le van a haber echado a perder en el camino, también va a tener en cuenta ese coste. Bueno, el caso es que le va a cobrar al frutero a €2 el kilo. Y el frutero, a su vez, a ti, como él va a tener que alquilar su tienda, contratar a un dependiente, tener sus propias instalaciones, etcétera, te lo va a cobrar a €3 el kilo, ¿vale? Vamos a ver ahora esto con el dinero. Ya te digo, es un poco cogido tal, pero para que veamos cómo se va incrementando el precio del dinero. Aquí hay un único productor, que es el Banco Central Europeo, ¿vale? En el caso de la zona euro. Más que lo que le cuesta producir el dinero, él va a fijar el precio según sus objetivos de política monetaria, que vamos a ver también más adelante. Los distribuidores del dinero van a ser los bancos y los consumidores van a ser tanto las familias como las empresas y el propio Estado. Cuando los bancos le piden dinero al Banco Central Europeo, le aportan unas garantías en valores financieros, en activos, en bonos, por ejemplo, bonos que emite el gobierno español, el gobierno alemán, que emiten grandes empresas. Esos bonos lo que va a coger pues yo qué sé, imagínate que esos tienen ahora mismo un valor en el mercado de 1.100, le va a aplicar un recorte y se los va a valorar a un poquito menos, digamos como que a 1.000. ¿Qué es lo que quiere el Banco Central Europeo? Que en el caso de que ese banco no le devuelva lo que ha pedido,
él tiene esos valores como garantía. Podría ir al mercado, venderlos y recuperar su dinero, ¿vale? Que es como funcionan. Las garantías funcionan así. Es algo que yo me quedo, es la casa de empeños, ¿no? Yo me quedo algo que tiene un poco más de ese valor para luego poder venderlo en caso de que no me pagues. Entonces, como el Banco Central Europeo tiene esas garantías, le va a poner, para hacer el paralelismo con las naranjas, en vez de €1 decimos que va a poner un 1% de interés, ¿vale? Ese va a ser el precio del dinero. Luego los bancos entre ellos, hemos dicho que también se prestan al Euribor. Esto sería como si un distribuidor de naranjas se hubiese comprometido a venderle N kilos al frutero y de repente no tiene naranjas, ¿vale? Lo que hace es decirle a otro distribuidor, oye, ¿me prestas unas naranjas que cuando vaya a la huerta mañana ya te las devuelvo? Vale, entonces los bancos entre ellos hacen lo mismo. A lo mejor tienen compromisos de pago, resulta que en ese momento no tienen liquidez y se lo piden al banco de al lado. ¿Qué es lo que les pasa a los bancos? ¿Por qué se fían entre ellos? Porque al final todos tienen las mismas reglas del juego. Están supervisados por los inspectores del Banco Central Europeo. No los del Banco de España, entonces, en nuestro caso. Pueden ser del Banco de España o de otros bancos centrales del Eurosistema. Ahora es un mecanismo único de supervisión, el MUS. ¿El MUS? El MUS. Joder. Tipos de interés, que es otra cosa, el MUS, que es otra cosa, mecanismo único de supervisión, vale. Eso es. Entonces, los equipos de inspección están formados por inspectores de varios bancos centrales. Normalmente hay mayor número de inspectores del Banco Central al que pertenece el banco inspeccionado, pero suele ser un equipo internacional. Lo que se busca es garantizar que la supervisión sea la misma en toda la zona euro, esté el banco en Francia o en Malta. Y se asegura que el sistema financiero sea estable y sólido, no solo en un país, sino en todos. También en el escenario financiero actual, que está cada vez más integrado en todo, pues ahí tiene sentido que la supervisión bancaria también esté integrada y sea única. Total, que estábamos con que los bancos siguen las mismas reglas, se prestan, entiendo que se fían unos de otros, claro. Exactamente, Juanra. O al menos lo hacen en situaciones normales. Si no hubiese naranjas, por mucho que se fíen entre ellos, no se las pueden prestar. El tipo de interés al que se prestan los bancos ya hemos dicho que es el Euribor. Ellos en realidad fijan sus condiciones de préstamo en parejas, uno a uno, banco con banco, pero al final lo que se hace es una media de todos esos tipos de interés y con eso se obtiene el Euribor. Tenemos el Euribor a un día, una semana, un mes y el que utilizamos para las hipotecas que hemos hablado antes es el Euribor a un año. El Euribor ya es un pelín más alto que el tipo al que presta el Banco Central Europeo. ¿Vale? Hemos pasado como otra parte de la cadena de producción. Y para seguir con el ejemplo, vamos a poner que es de un 2%. Vale, entonces tenemos el dinero en el frutero, en las sucursales, y toca ofrecérselo a los clientes. A ellos el banco, imagino que se lo va a ofrecer a un 3, ¿no? Casi exactamente, Juanra. O sea, exactamente no. Exactamente no. Vale. Pero sí, siguiendo con el ejemplo, sería un 3% para el cliente. A ellos les van a cargar un diferencial a los clientes, porque los bancos de los bancos saben muchas cosas, pero de los clientes ya hemos visto que no tanto. Según el cliente y el riesgo que tenga, le van a cargar un tipo de interés u otro. Y según el préstamo, van a calcular los intereses de una manera o de otra. Vale, ¿y cómo se calculan los intereses? Pues mira, el mismo tipo de interés que estábamos hablando antes, el 5%, puedo calcular los intereses, la cantidad a pagar, de dos maneras diferentes. Imagínate que los 1.000 euros te los devuelvo en 2 años, en vez de en un año. Vale. Si acordamos utilizar un tipo de interés simple, cada año calcularemos el 5% del dinero que me prestaste, de los 1.000 euros. Así que al final de la vida del préstamo te devolveré 1.100 euros. Al principio te debo 1.000, al final del primer año te pagaría 50 de intereses y al final del segundo año otros 50 de intereses. Claro, exacto. Ese es el interés simple. Ese es el simple. Vale. Si acordamos utilizar un interés compuesto, en vez de aplicar el tipo de interés sobre el dinero que me prestaste inicialmente, el capital inicial, el segundo año vamos a aplicar el tipo de interés sobre el capital más los intereses que se generaron el primer año. O sea que el primer año son 1.000 más el 5%, 1.050. Y el segundo año calculo el 5% sobre ese 1.050. Efectivamente, eso es. Entonces me interesa mucho más prestarte a interés compuesto. Eso es, porque en vez de devolverte 1.100, te devuelvo pues 1.102 euros, quieras que no. Efectivamente, esa deuda se va incrementando. Claro. Beneficia
al que presta el dinero, está claro, pero es que también ese es el que asume un mayor riesgo, porque está en tu bolsillo y no en el suyo durante más tiempo. Claro, pero en una hipoteca yo no devuelvo todo el dinero al final del plazo, voy pagando capital en cada letra, ¿no? Eso es, pero el sistema al final es el mismo. Yo pido una hipoteca de 200.000 euros al 1% anual, al final del año debería 202.000 euros. Pon que he pagado 10.000 euros de capital, lo que debo son 208, y sobre esos 208, no sobre los 200 iniciales, vuelvo a calcular el 1%. Así que empiezo el año debiendo 212.000. El cálculo es mucho más complejo, ¿vale? Para eso están los simuladores de hipotecas y demás, pero bueno, es para hacernos una idea, que al final siempre no me voy quitando capital, sino que parte de lo que pago son intereses. Sí, pero durante muchísimos años estamos pagando eso. Yo creo que lo sabemos todos los que tenemos una hipoteca. Oye, ¿y si la que pide el dinero es una empresa? Pues mira, la empresa es diferente, especialmente si es grande, porque no solo tiene sus propiedades para avalar, que es lo que tenemos nosotros, sino también los proyectos en los que vaya a entrar. Una empresa puede pedir dinero para comprar otra, por ejemplo, y según sea la solvencia y la viabilidad del proyecto, voy a conseguir más capital o mejores condiciones. Las empresas, además, no suelen ir devolviéndolo poco a poco, como hacemos nosotros con la hipoteca, sino que es el otro caso. Van pagando solo intereses y devuelven todo el capital al final, cuando su proyecto empieza a ser rentable. No sé, imagínate, por ejemplo, que una empresa se endeuda para montar una fábrica nueva. Hasta que la fábrica no esté en marcha, no recupera la inversión, así que durante ese tiempo solo paga intereses al banco y devuelve todo su capital. Es la famosa... Devuelven el capital cuando hayan empezado a rentabilizar la planta o Eso lo que sea. Sí. Vale. Y en el caso, por ejemplo, de las letras del Tesoro y demás, pues pasa un poco lo mismo. No te están devolviendo todos los meses como la hipoteca, sino que al final, cuando vence el préstamo, cuando vence ese bono, te devuelven todo el capital de una vez. Y si no, los refinancian la deuda y la vuelven a pedir otra vez. Las grandes empresas tienen además otro recurso, que es financiarse en el mercado. En vez de pedirle el dinero a un banco, lo que hacen es crear bonos, trocitos de deuda que cualquiera puede comprar, ¿vale? Yo quiero 100.000 millones, pues hago bonos pequeñitos de 10.000, por ejemplo, N. Y los saco al mercado con un tipo de interés, el que yo crea que me va a aceptar el mercado. Tú puedes comprar bonos de Telefónica o de Iberdrola, por ejemplo, pero ojo que no son acciones. Las acciones son un trocito de propiedad de la empresa. Los bonos son un trocito de deuda de la empresa. Y la empresa lo que se compromete es a pagarme un interés cada año y a devolverme el capital cuando venza el bono. Y lo que hemos dicho antes, también se financia así el Estado. El Estado emite deuda que los ciudadanos pueden comprar directamente, las letras del Tesoro o otro tipo de deuda pública. Lo compran los ciudadanos, lo compran fondos de inversión o los propios bancos, por ejemplo. Y ahí es... perdona. No, que esos bonos que compran luego es lo que van a aportar como garantía al Banco Central Europeo. Ajá, como Estado. Deuda del Estado, efectivamente. Y ahí es donde entra la prima de riesgo. Pues mira, la famosa prima de riesgo efectivamente entra en la deuda del Estado, porque la prima de riesgo es el diferencial que le van a cargar a un Estado por el riesgo que se perciba que pueda tener. Se supone que un Estado no quiebra, pero sabemos que hay estados y estados. Y si el mercado cree que Alemania es más sólido que Italia, por ejemplo, le va a pedir un diferencial menor a la deuda alemana que a la italiana, una prima de riesgo que sea menor. O sea, y mayor la de Italia que la de... En este ejemplo, en sí. este caso. Vale. Vamos a volver a la economía de los pequeños. ¿Y por cuánto tiempo presto? Es decir, ¿de qué depende eso? ¿Cómo se determina? ¿Soy yo el prestamista el que lo decide? Pues no exactamente, Juanra. Entre tú y yo sí podemos llegar a un acuerdo porque digamos que tenemos como el mismo poder de negociación. Bueno, suele tener menos el que pide que el que presta, pero bueno, como veíamos antes, el dinero no es un mercado en el que el mismo poder de negociación esté en manos de los consumidores y los productores. No hay muchos productores, ¿vale? En este caso, bueno, serían los bancos. Sí, muchos consumidores. Y muchos consumidores. Todo el mundo necesitamos, ¿no? Ese dinero. En un mercado de naranjas, si alguien no me vende las naranjas al precio que quiero pagar, me puedo ir a otra tienda. Cuando voy a un banco a pedir el préstamo, bien sea un particular o una empresa, el poder de negociación lo suelen tener los bancos, que además se rigen por unas reglas de riesgo comunes para todos, que lo va a marcar ese MUS que hemos hablado antes, el Mecanismo Único de Supervisión. Si el banco no te da crédito porque no cumples con una serie de requisitos que están fijados, el de al lado tampoco va a dar.
Y si uno te da, el de al lado también te lo va a dar. A lo mejor las condiciones varían de uno a otro según el criterio particular de riesgo o el interés que tenga en captar préstamos el banco, pero no va a haber mucha variación. Mira, viene a ser como si no tienes el carnet de conducir. Si no tienes el carnet de conducir, ninguna empresa te va a alquilar un coche, ¿vale? Y si tú no tienes un salario, pues ningún banco te va a dar crédito. Si tienes carnet, puedes conseguir un precio u otro, según la empresa de alquiler y las ofertas que tenga. Pero bueno, la variación va a ser pequeña. Los tipos de interés, esto también es muy interesante que lo sepamos, como consumidores sobre todo, se pueden presentar a un año, como el de los ejemplos que estamos poniendo, pero también a 3 meses, a un mes o incluso a un día. A un día. Es importante saber el tipo que nos ofrecen, que llamamos tipo nominal, a qué plazo es. En el préstamo que me haces, el tipo nominal es el 5% anual. Como los intereses también los calculamos cada año, el cálculo es muy sencillo, porque los dos plazos son el mismo. Sin embargo, mira, las tarjetas de crédito suelen publicar sus tipos de manera mensual. Y a la hora de compararlos con otros productos de crédito, tenemos que tener esto en mente. Porque un tipo nominal del 2% mensual, calculado con interés simple, equivale a un 24% en términos anuales. Entonces, claro, es una pasta. Pero yo digo, mira, yo quiero pagar todos los meses 300 euros. Gaste lo que gaste con la tarjeta. Todo lo que pase de ahí le van a cobrar ese 24% anual. Por eso nos tenemos que mirar mucho. Sí, la letra pequeña. La letra pequeña. El tipo nominal real, ¿no? Eso es. Para eso existe el TAE, ¿vale? Para poder comparar préstamos y otros productos bancarios. El TIN se llama así, lo vemos así en la publicidad bancaria. Tipo de interés nominal. Eso es. Bien, lo he pillado. Muy bien. Y además del TIN, los bancos lo que hacen es publicar el TAE, que es la tasa anual equivalente. Esa tasa no solo presenta el tipo de interés de manera individual, sino que también incluye otros costes que pueda tener el producto, como comisiones o primas de seguros. Entonces, ya tiene en cuenta que si tiene una comisión de apertura, digamos como que modifica el cálculo para que el TAE la recoja. Si tú me hubieses cobrado 10 euros por dejarme los 1.000 a modo de comisión de apertura, el tipo nominal no habría variado, sería el 5%. Pero el coste del préstamo para mí habrían sido 60 euros en vez de 50, así que sería la TAE la que sí vería recogido ese cambio. A ver, que me estoy empezando a liar. Es que los cálculos se van complicando según vamos introduciendo variables en el préstamo, como hemos dicho antes. Podríamos ir devolviendo el préstamo mes a mes y los intereses se irían calculando sobre el capital pendiente de devolver. Podría también tener un ingreso extra y devuelvo una parte importante o el total del capital prestado antes del año. Si el préstamo es a interés variable, en el momento de contratarlo yo no sé cuál es el tipo de interés que voy a tener dentro de un año. Por eso hay otro cálculo, que es el tipo de interés efectivo, que es el que puedo hacer cuando ya termine la vida del préstamo y voy viendo efectivamente cómo han variado los tipos de interés y puedo saber cuál es el precio real al que me ha costado el dinero. Ya. Y el tipo de interés real es esto, ¿tiene algo que ver con esto? Porque estoy hablando de cosas que seguro que a muchos oyentes les suena también tipo de interés real. El tipo de interés real es el que resulta después de descontar la inflación del tipo nominal o bien, si ya ha acabado la vida del préstamo, del tipo efectivo. Si la inflación en el año que me has prestado el dinero ha sido del 3%, el tipo de interés real de la operación habrá sido del 2, el 5 menos el 2, ¿vale? Claro. Esa habrá sido tu rentabilidad real y mi coste del dinero. Si la inflación fuese muy elevada, del 7%, el interés real de la operación va a ser de menos 2, de 2 negativo, lo que significa que yo habría tenido un beneficio de 20 euros porque pedí prestados 1.000 y aunque te devuelva 1.050, valen 980. Ya no puedes comprar los 2 billetes. He perdido. Y tú has perdido 20 euros. Vale, pues vamos cerrando con algunas consideraciones generales sobre los tipos de interés y un poco resumiendo utilidad y carácter, Ana. Pues mira, la subida de precios de un bien o servicio puede incentivar la oferta. A mayor precio, más aerolíneas están dispuestas a volar a Nueva York, por ejemplo. Y la bajada de precios tiende a aumentar la demanda. Si baja el precio de los billetes a Nueva York, más personas están dispuestas a ir. El tipo de interés es el precio del dinero y se fija en diferentes mercados. Y simplificando mucho también, y en el mercado minorista,
tanto las familias como el sector bancario pueden ser oferentes y demandantes según el caso, porque cuando yo deposito mi dinero en el banco, se lo estoy prestando al banco. Y ahí estoy siendo... Tiene que pagar un interés por mi cuenta, exacto. Sí, bueno, ahora mismo en el escenario que hay, pues ya sabemos que los intereses son bastante bajitos, ¿no? Pero sí, efectivamente, en otras condiciones te tendría que pagar un interés. Si los tipos de interés son muy bajos, pedir prestado dinero es barato, las familias van a tender a pedir dinero a los bancos para adquirir una vivienda, hacer un viaje o financiar los estudios de los hijos. En ese caso, son los bancos son empresas, las que ofrecen el dinero y las familias son las que lo demandan. Si los tipos de interés son muy altos, pedir prestado dinero es caro porque tienes que devolver más intereses. A las familias lo que les va a interesar es ser ellas las que le presten el dinero a los bancos, en forma de depósitos o de inversión en otro tipo de productos bancarios. Cuando un inversor compra un bono a una empresa o al Estado a través de una entidad bancaria, le está prestando dinero y por ello también recibe los intereses correspondientes. Por eso es bueno, claro, está clarísimo. Entonces, subir los tipos de interés en época de inflación. Si subes los tipos de interés, las familias en general, el consumo se va a retraer y entonces los precios, al haber menos demanda, tenderán a bajar. Y ese es el movimiento que provocan los tipos de interés altos en tiempos de inflación y por eso se decide subir tipos en tiempos de inflación. Efectivamente, porque es que además, tú fíjate, ahora venimos de un escenario de crisis en los que, como hay mucha incertidumbre, hemos estado parados, ha habido mucha gente en ERTE o sin trabajar. Pues si no nos hubiesen dejado dinero barato, a nosotros como ciudadanos, a las familias y a las empresas, pues nos habríamos quedado paraditos, ¿no? La economía se habría retraído. La economía se habría retraído. Entonces, ¿qué es lo que hace la política monetaria? Vamos a dejar dinero barato para que ese dinero corra por las venas de la economía y se mueva. La gente se decida a pedir prestado para comprar una casa. Si compro una casa, pues estoy generando al final puestos de trabajo, estoy generando actividad industrial, etcétera. Pero como vimos en uno de los episodios anteriores, la salida de la crisis de la COVID desde el punto de vista económico, la explosión después de los primeros meses más ha provocado una inflación. Eso es. Y entonces el Banco Central Europeo dijo Bueno, el Banco Central semanas, Europeo, eso es, de momento no ha movido ficha. Pero anunció Lagarde, dice, bueno, a lo mejor... Sí. Se prevé para contener la inflación, precisamente. Que si la inflación sigue subiendo, pues efectivamente tendrán que tomar medidas para controlar la inflación. Y de hecho en Estados Unidos, que ya recordamos que la inflación es más alta que en Europa, pues ya han anunciado que los van a subir, aunque aún no han dado cifras, ¿vale? Esto tendrá que ser una subida, no puede ser muy drástica, porque si no el efecto en la economía es brutal, tiene que ser, pues bueno, vale. Poco a poco. Bajamos otra vez. Estábamos hablando de las familias, pero las empresas también invierten y también piden créditos. Claro. Y para tomar la decisión de estar en el lado de la oferta o la demanda del dinero, ellos, la decisión entre comprar o invertir y ahorrar va a depender de la comparación del tipo de interés con la rentabilidad que obtienen en su actividad. Imagínate las aerolíneas que van a Nueva York. Venden sus billetes a 500 euros y el coste por asiento pues incluye la amortización del avión, pagar a los pilotos y las azafatas, combustible, tasas del aeropuerto. Imagínate que eso son 450 euros. La rentabilidad de cada billete vendido sería un 10%. Por cada euro que gasta la empresa obtiene 1,10 euros. ¿Cuándo le interesa a la aerolínea prestar dinero o invertir? Cuando los tipos de interés sean mayores que el 10%. Si no le sale más rentable su propia actividad, de hecho, imagínate, si los tipos de interés son del 5%, me va a interesar pedir prestado, porque el dinero a la aerolínea le cuesta un 5%, pero si establece una nueva ruta a Nueva York, va a obtener un 10% de rentabilidad. Esto va a repercutir, como hemos dicho antes también, favorablemente sobre el empleo. Necesita personal adicional para el nuevo vuelo, mantenimiento, etcétera, y sobre el crecimiento de las empresas de construcción aeronáutica que se mueven alrededor. Por eso los tipos de interés bajo activan la economía. Las familias, como has dicho antes, pues tienden a consumir más porque no les resulta rentable tampoco depositar el dinero en el banco y si quieren adquirir una vivienda, pues piden el dinero prestado a un coste muy bajito. Ese comportamiento de las familias pues hace que surjan nuevas empresas para satisfacer la demanda y a su vez esas empresas tienen incentivos para invertir y ampliar su actividad endeudándose porque les sale rentable. Cuando el tipo de interés es alto, sin embargo, pues al final lo que favorecen es que las familias ahorren, que depositen sus dineros en el banco
y solo las empresas más eficientes podrán tener una rentabilidad suficiente para endeudarse. El dinero no se mueve tanto en la economía y la actividad económica es menor. Los tipos de interés elevados en un país, sin embargo, sí que pueden atraer inversión del capital de otros países. Pero esa ya es otra reflexión que tenemos que hablar también del mercado de divisas y de cómo influyen unas economías en otras. Bueno, pues ha sido de mucho interés. Ay, qué bien. El podcast de hoy sobre los tipos de interés. Yo creo que hemos aprendido y nos queda clarísimo. Gracias, Juanra. A ti, Ana Comellas. Cuídate mucho. Igualmente. Hasta la próxima. A bailar. Así funciona esto. Un podcast de Forbes. Eso es.